en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, hay muchos temas para tratar al oído, pero ya en esta mañana he hablado mucho. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué nos quieren contar al oído? Pues, doctor Fernando, ¿le parece si empezamos por unas declaraciones, o más bien una metida de pata o una ligereza de parte de la, ¿cómo se le llama? Primera dama de la capital. Primera dama, sí, la primera dama, ¿sí?, de Bogotá. Okay. O la senadora de la República, Angélica Lozano, como lo quiera ver. Bueno, pues ayer hubo... Me parece importante que la gente sepa con quién estamos tratando. ¿No le parece? No, yo creo que tenemos derecho. Así sí, sea muy repugnante, porque sé de qué nos va a poner usted a escuchar. Tenemos el derecho a saber quiénes son esas señoras. Los ponemos en contexto para que sepan de dónde salió todo esto. Ayer la Comisión Primera del Senado sesionó por más de 8 horas. El tema fundamental y principal, entre otros, es el trámite de una reforma a la Ley Quinta del Senado para permitir las sesiones virtuales, y una proposición que se intentó presentar para modificar el salario de los congresistas, pues fracasó. La senadora Angélica es uno del bloque de parlamentarios que no ve con buenos ojos la sesión virtual, lo mismo que pasa con Roy Barreras o que pasa con Rodrigo Lara, y pues ella anunció que se retiraba. En ese momento, pues se ha quedado el micrófono abierto y esto es lo que se escuchó. Voto sí, señor secretario. No, marica, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar? Angélica. Ay, no, ella dijo que usted sí que se retiró. ¿Quién lee? Hijo de puta, lee los comentarios que me hacen. Estos hijos de puta no se puede hacer nada. Angélica, cierra el micrófono. Angélica, apaga el micrófono. Angélica, apaga el micrófono. Bueno, ese es el riesgo de tener los micrófonos. No. Ese no es el riesgo de tener los micrófonos abiertos, es el riesgo de tener gente indecente en el Congreso de la República. Más bien sí. Una persona decorosa no trata así a los demás. Es decir, ¿cuándo le dice uno a otra persona eso? ¿Cuándo se expresa así con relación a otra persona? En ningún caso y en ninguna circunstancia. Ese es... el lenguaje, yo no sería de qué, en las cantinas sí se oirá este lenguaje de esta manera. Qué horror, qué vergüenza para el país tener una congresista que se exprese de esa manera. Eso es absolutamente inaudito. Pero vaya usted, doctor Fernando, como lo pone de presente Melquisedec Torres en redes sociales, vaya usted, recuerde el 20 de julio cuando el presidente Iván Duque, en una conversación privada con su esposa, porque estaba hablando con ella, aun cuando compartía un espacio con otras personas del despacho, dijo que tenía que escuchar a la vieja esa refiriéndose a Aida Bella. En ese momento, todo el país, impulsado por la mamertería, la social bacanería, se le fue encima exigiéndole respeto por Aida Bella y exigiéndole que saliera a pedirle perdón. Pero entonces aquí una senadora, perdónenme la expresión, le echa literalmente la madre a sus compañeros de sesión, y risas van y risas vienen, porque a cualquiera se le escapa un madrazo, escribió alguien por ahí. A cualquiera se le escapa un madrazo, no, a cualquiera muy mal educado, a cualquiera indecente. A uno no se le escapa un madrazo respecto a nadie, en ninguna conversación. Y mucho menos si uno es senador de la República y está en plena reunión, porque estaba en reunión, que tenía el teléfono abierto o cerrado. Eso es un accidente, eso no vale la pena, pero eso pone de presente la calidad humana de esta persona. Bueno, y lo que se intentó tramitar, entre otras cosas, doctor Fernando, para seguir con el tema del Congreso, era que se redujera el pago a los congresistas por estar en la virtualidad. Una proposición que pudiera, si hubiera tenido éxito y se hubiera tramitado,
significaría unos 14 millones de pesos menos para los congresistas porque no tienen que desplazarse en ninguna parte. Pero en razón de ser, algunos de la misma comisión, porque fue derrotada la proposición, lo que alegaron, y me parece que tienen mucha razón, es que para poder modificar el salario de los congresistas se requiere una reforma constitucional, porque efectivamente el salario se tasa y está arreglado en la Constitución política. Entonces, a través de una proposición no pueden hacer una modificación constitucional, y por eso, miembros del Centro Democrático, entiendo que también algunos del Partido Cristiano, del Partido Conservador, habrían dicho no a esa proposición que tanto les dolió a los de la extrema izquierda y los de oposición que estaban proponiendo que se les quitara 14 millones de pesos a los congresistas. Bueno, entonces ahí estamos pues, ahí estamos en estas situaciones dramáticas para la vida del país. Algunos dicen no, pero es que el lenguaje que utilizan en la hora de la verdad, pero ¿cómo quieren que llamemos esta situación, por Dios? ¿Cómo quieren que la llamemos? Y el Congreso está en estas. Bueno, el congresista a propósito, Luis Fernando Velasco, exige la sentencia sobre sesiones en el Congreso. Me parece que hace muy bien. Me parece que hace muy bien. ¿No le parece que los jueces se tienen que pronunciar? Pues precisamente alrededor de este tema de la virtualidad que se tramita en Comisión Primera, un proyecto de ley presentado por el senador Roy Barreras, el senador Luis Fernando Velasco sale a hacer una solicitud que es muy válida, y es, bueno, ya se sabe del comunicado, ya conocemos eso, pero por favor suelten la sentencia, déjenos leer la sentencia para saber qué es lo que dice respecto de las sesiones virtuales. Claro, en el comunicado hay una meridiana claridad que indica que el Congreso puede modificar su propio reglamento de acuerdo a las necesidades, pero esto es una exigencia, doctor Fernando y Sergio, que siempre la hemos tenido en Colombia, ¿no? Sale el comunicado de prensa y 3 meses después conocemos la sentencia, lo que realmente llama 3 mucho meses, es usted muy optimista. No tiene sentido. Ha pasado un año. Sí, es cierto. Ha pasado mucho tiempo, de verdad. Bueno, y hacen lo que les da la gana y resulta que la sentencia es el documento, porque es un documento formal, solemne, donde está la firma de todos. Y si hay votos en contra o salvamentos de voto o aclaraciones de voto, como se llaman técnicamente, también hay que conocerlas y también deben tener la firma del magistrado. Lo demás, un comunicado de prensa sobre una sentencia que no existe, que no tiene forma, es un prevaricato, es un delito. Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. La Corte Constitucional está obrando de manera delictual. Uno no puede decir, es que hemos tomado esta sentencia, a ver dónde la tiene. No, es que no la hemos escrito. No existe la sentencia. La sentencia existe cuando consta en un papel que está firmado por las personas que han intervenido en la decisión, no cuando las personas han emitido su voto, porque después dicen, no, es que hay que corregir, no, es que tengo que mirar, es que es que la sentencia tiene que estar escrita. Esta es una de las deudas que tiene con nosotros el presidente de la República, que en campaña anunció una reforma a la justicia para, entre otras cosas, obligar a que cuando la Corte se pronuncie frente a un asunto, inmediatamente lo haga, no solamente con un comunicado de prensa en el que quedan más preguntas que respuestas, sino que aparezca la sentencia para que la gente sepa a qué atenerse. Eso estaba en la reforma a la Administración de Justicia que yo le presenté al Congreso en su momento, y que por razones que no vale la pena analizar, la dejaron hundir, donde ponía a la Corte Constitucional a hacer lo que tiene que hacer, que es declarar las normas que se dictan al amparo de la Constitución, constitucionales o inconstitucionales, exequibles o inexequibles, pero no para legislar, no para dictar constituciones, no para ser administradores y para ser legisladores y para hacer todo, que es lo que ha pasado. Bueno, le quiero contar esto. Hay un artículo excelente que tenemos que recomendar a todos, de Emilio Sarti. Se llama Reforma Tributaria. ¿Dónde lo podemos encontrar por las redes? Porque ya está en la hora de la verdad. Lo pueden encontrar. No, lo más fácil es entrando a nuestra página de internet. Muy bien. Ahí ya se encuentra pero bueno, sí, el alcance del artículo es impresionante. Pero quiero contarles esto, entre otras cosas. En los Estados Unidos, las administraciones Harding-Coolidge redujeron el desempleo a la mitad y duplicaron el crecimiento del PIB en los años 20 mediante una reducción de impuestos.
Kennedy, en los 60, redujo el desempleo del 5.8 al 3.9 y aceleró el crecimiento del PIB al reducir la tasa de tributación. Reagan, con su ley ERTA, incrementó el recaudo tributario, elevó el crecimiento económico del 0.8 al 4.8 y redujo el desempleo del 9.7 al 5.3 en 1986. Trump aceleró el crecimiento económico y logró el menor nivel de desempleo en 20 años. Eso es con la reducción de los impuestos. Y aquí la terapia para una situación de crisis, como lo dice el doctor Emilio Sardi, es una reforma tributaria subiendo los impuestos. Colombia es una medida que tienen sobre la carga fiscal. Entre 137 países está en el puesto 135 en carga fiscal. Y así se pretende que esta economía avance, y así se pretende que se creen empleos, y que la gente invierta, y que vengan capitales. Pero ¿cómo, por Dios? ¿Cómo? Nos preguntamos. Imposible, la verdad es que pues viene una reforma tributaria y uno esperaría, en Colombia reforma tributaria es sinónimo de terror porque quiere decir más impuestos, apretar mucho más a la gente, cuando podría ser incluso todo lo contrario y es pues bajar la carga, pero aumentar el recaudo, ¿no? Lo cual no es una contradicción, pero en Colombia pues parece que ese concepto no ha hecho carrera o no está muy claro. Y ahí tienen ustedes la propuesta del Partido Liberal, doctor Fernando y Sergio, que no hizo carrera. Empezó, obviamente, el Partido Liberal insiste en defenderla, y la propuesta es bajar ese IVA del 19% a un impuesto al hipoconsumo del 8% para reactivar la economía. Pero se ha conocido que el gobierno no está de acuerdo, que Minhacienda ha dicho que esa sustitución del IVA por un impuesto al consumo del 8% aplicado de forma generalizada aumentaría, daría un golpe duro al recaudo, pero que también dificultaría las cosas en materia económica para el país en medio de la crisis por la pandemia. Entonces el Partido Liberal se quedaría sin el apoyo del gobierno, que supongo yo que en algún momento esperaron que el gobierno dijera que sí, y hubiera sido pues de alguna manera el salvavidas, pero el salvavidas va a ser cobrarle más impuestos a los colombianos según lo que nos dejan ver. Bueno. Le quiero decir que hoy se entrega el cuarto pago de ingreso solidario. Es la doctora Susana Correa quien se lo comunica a los colombianos. Un esfuerzo que se hace para que la gente más pobre no sufra de hambre. Esfuerzo que se hace con los impuestos de todos, ojo. Hospitalizan al gobernador encargado de Antioquia por insuficiencia respiratoria. ¿Recuerdan? Se había hablado de que tenía COVID, pero pues que ahí estaba y que estaba bien, hospitalizado. El gobernador encargado. De manera que no tenemos el gobernador titular por una infamia de la Corte Suprema de Justicia, porque eso es una infamia lo que están haciendo con el gobernador Gaviria. Y ahora el gobernador encargado hospitalizado. En medio de la situación que se está viviendo en Antioquia y en Medellín. ¿Cómo les parece? ¿Y qué tendría que ocurrir ahí entonces? ¿Que el presidente de la República nombre otro gobernador encargado? ¿Cómo funciona? Es que pues la verdad no tengo muy clara la dinámica en una situación como estas que seguramente la ley no contempla, ¿no? Bueno, hay servicios de transporte terrestre en municipios no COVID del país. Fabricato cambia de presidente. Fabricato, una firma antioqueña por excelencia y por definición, nombra a un vallecaucano de presidente. Eso es una novedad para mí. El doctor Gustavo Lenis es el nuevo presidente de Fabricato, ¿no? ¿Gustavo Lenis no estaba sonando para otros cargos? Sí, pues estaba sonando. Sí, ha estado sonando bastante últimamente. Inclusive para la DIMAYOR en su momento. Sí, y ¿para qué más sería? Para lo de los... para Azucaña. Azucaña, sí señor. Sí. Bueno, finalmente consiguió algo. Sí, para Azucaña alcanzó a sonar. Claro, se hacía parte para lo del fútbol alcanzó a sonar. Sí, DIMAYOR también. Parece que tenía la hoja de vida andando en varios sitios. Bueno.
yo no vengo aquí a lavarle la cara a los hombres de la exguerrilla o a los exguerrilleros, dice Victoria Sandino. No viene. Bueno, va muy en contravía con lo que ha dicho su compañera camarada Griselda Lobo. Pues resulta que ayer hubo un debate en el Congreso de la República sobre casos de abuso sexual, como por variar, atribuibles a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y obviamente hubo quien puso contra la pared a Victoria Sandino y le preguntaron por los hechos de violencia sexual en las FARC. Ella expresó lo siguiente y se los leo. Yo reconozco que estos hechos se presentaron en la organización. No conozco a profundidad los hechos, pero se debieron presentar y estoy segura que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas, eran hombres machistas, patriarcales. Entonces, de esta manera admite, pero pues ella no tiene nada que ver con eso. Muy diferente a lo que dijeron las niñas de la Corporación Rosa Blanca en su momento. Muy bien. Le quiero contar pues que hay más problemas en Cartagena, como si les faltaran poco. Hay una exalcaldesa que yo no registro fácilmente, Judith Pinedo, tiene un proceso por venta de predio en el Laguito. Solicitud de cárcel en su contra hecha por la Fiscalía en el caso de venta de un lote al Hotel Dan. La exalcaldesa de Cartagena. No le faltan a Cartagena. Bueno, es que Cartagena ha tenido muchos problemas con sus alcaldes. ¿Y cuántos alcaldes ha tenido en los últimos años, además? Pues bueno, una más para la lista. Una más para la lista. Y el gobierno dice que les cumplimos a los adultos mayores del país. El pago del subsidio pasó de ser de cada 2 meses a ser mensual. Muy bien. Quedamos notificados y muy complacidos de que eso se haga mensualmente, el pago a los adultos mayores. La defensa de Uribe dice que espera que no haya medida de aseguramiento. Me parece elemental, ¿no? Me parece elemental. No tendría por qué haberla. No tendría por qué. Pero la Corte, pero no declaró ya persona de alta peligrosidad al gobernador de Antioquia. Pues sí, por un contrato de una carretera que se construyó perfectamente. Es que a mí esto me ofende. Como profesor de Derecho que fui tantos años, diciéndole a mis jóvenes alumnos, por Dios, a las cosas, a los hechos, a la realidad, que es que hubo un problema en una carretera, a ver, hace tantos años, ¿la construyeron o no la construyeron? Sí. ¿Con el presupuesto inicial o no? Sí, con el presupuesto inicial. ¿Un puente adicional está construido o no está construido? Sí. ¿Sin sobrecostos para el contrato? Sí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué diablos persiguen al gobernador de Antioquia? No, pero es que faltó la firma, es que sobró la firma, es que el anticipo fue no sé qué, fue no sé cómo, y resulta que está la carretera perfecta, es una maravilla, y el gobernador en la cárcel. No, hombre, por Dios, es que esto clama al cielo. Entonces, si está en la cárcel el gobernador de Antioquia, va a decir alguien, ¿y por qué no va a estar en la cárcel Álvaro Uribe? Por unas declaraciones de unos exparamilitares cuyos prontuarios, válganos Dios, lo que es aquello. Y se revelan audios de 2016, antes de todo el proceso, donde uno queda con la pregunta elemental. ¿Por qué si el contradictor número 1 de Álvaro Uribe, cuando entrega dinero en ayudas, eso la Corte lo ve como una ayuda humanitaria, y si lo hace la defensa de Álvaro Uribe, lo ven como un soborno? No entiende uno ese doble rasero si son dos situaciones exactamente iguales. Bueno, esto pues es lamentable. Pero el presidente Uribe es y será siempre para los colombianos un hombre decente que le sirvió como nadie le ha servido al país. No se le olvide el país que teníamos cuando el presidente Uribe dejó la presidencia, con las guerrillas y los narcotraficantes derrotados, con el crecimiento económico en pleno desarrollo, pasando después de una crisis mundial donde Colombia sufrió menos que cualquier otro país, gracias a la gestión, entre otras, de Oscar Iván Zuluaga, que fue maravillosa, pero obviamente con el presidente Uribe encima de esa realidad,
un país cuyas carreteras se podían recorrer tranquilas cuando era imposible transitar por ellas cuando llegó a la presidencia, unos campos que estaban libres de toda presión de los bandidos, unos pueblos que estaban tranquilos, plenamente protegidos por la policía y por el ejército, y un crecimiento económico envidiable. Es decir, el mejor gobierno que ha tenido Colombia en tantos años. Y ese hombre está, según dicen algunas, a las puertas de la cárcel por la declaración en su contra de un par de bandidos. Un amigo de la hora de la verdad que vive muy enterado de lo que pasa en la Corte me escribe lo siguiente, abro comillas, la ponencia es contra Uribe. O sea que la cosa viene muy mal. Vamos a ver en las próximas semanas cómo se decanta el tema, qué sale en los medios de comunicación. Pero sí, doctor Fernando, ¿cuánto llevamos en este drama, en este proceso en contra del expresidente Uribe? Qué horror, esto es increíble. Empezó él como víctima y terminó de victimario. Increíble. ¿Qué jueces tenemos? ¿Qué jueces tenemos en Colombia, Dios mío? Este sí que es un problema dramático. Pero eso es el resultado de la Constitución del 91, que le dio a los parlamentarios corruptos la facultad de elegir a los jueces. Obviamente, pues el resultado es el que cualquiera puede imaginar. ¿Qué hacen unos parlamentarios corruptos nombrando jueces? Pues nombrar jueces que sean de su nivel moral y de sus calidades personales y que tengan la visión de la vida que ellos tienen. Y ahí están los resultados. Bueno, y nos vamos a hablar de otro tema importantísimo para el porvenir del país, el Fondo de Estabilización del Café.